Aquí comienza Vamos que se puede con Pablo Martínez. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Pablo Martínez. Estás escuchando el episodio número 3 de esta serie de podcast llamado Vamos que se puede. Quiero darle las gracias a todas las personas que diariamente nos están escribiendo, compartiendo sus comentarios, sus aportes a los episodios número 1 y número 2. Así que muchas gracias de corazón porque eso nos ayuda a seguir haciéndolos, ¿eh? Y vos que estás escuchando y es la primera vez, gracias por haber hecho clic. De corazón te lo digo, te agradezco y espero que este sea de tu agrado y también sea de bendición para tu vida. Vamos a comenzar el tercer episodio con un tema muy especial. Un tema y también la forma. El tema tiene que ver con las imágenes de Dios y la forma es porque es un proyecto colaborativo en el cual está el aporte de muchas personas y también contamos con una entrevista. Sin más preámbulos, comenzamos con el episodio número 3. Como te decía, hace unos días atrás en mi cuenta de Instagram invité a las personas que me siguen a que compartan una respuesta. Yo les había hecho una pregunta, era ¿cómo se imaginaban a Dios? Obviamente, te hago una salvedad, el 90%, yo diría, de las personas que me siguen en esta red social son creyentes. Así que vas a ver que tienen alguna hilación en común, pero con particularidades y que las hacen a su vez muy distintas. Mira, Nati dice que es un papá tierno. Voy a leer solo algunas porque la verdad que fueron varias. Te podría decir que más de 100 respuestas. Pero te comparto algunas que fui seleccionando. Nati dice es un papá tierno. Emanuel dice que está siempre con los brazos abiertos sin espera. Lourdes se lo imagina como un amigo que nunca falla. Paulo como una persona vieja con barba. Pache dijo es un anciano con una ternura y brillo de amor en sus ojos. Angie como un papá amoroso. Augusto se lo imagina como un titiritero que juega con sus marionetas. Nico dijo abrazándome siempre que lo busque y diciéndome que todo va a estar bien. Anto dijo como un señor viejito. Reni como todo tatuado con nuestros nombres y pelo blanco. Feli dijo con pelo largo. Ana como un padre amoroso. Javier con ropa de antes. Carmen como un niño. Ana como un padre amoroso. Adrián como capitán que vigila. Gladys divertidísimo. Graciela anciano. Busqué algunos que eran como posturas opuestas, ¿no? Por un lado como un anciano, como un niño, como un padre que ama, como un vigilante. Estas respuestas, como te decía recién, podrían variar si yo la pregunta la hacía en otros ámbitos, ¿no? O en otra red social, a lo mejor en el cual no hay personas que se manifiestan creyentes. Lo cierto es que tanto los que creen, podríamos decir los que creemos, como los que dicen no creer o afirman no creer, traemos imágenes, traemos representaciones que nos hacemos de ese Dios, de esa deidad, a la cual afirmamos que existe o que no. En el libro del Génesis se nos dice que Dios, específicamente en el capítulo 1, en el versículo 26, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y una vez escuché que el hombre le pagó con la misma moneda, porque se ha hecho un Dios a su imagen y semejanza. De la misma manera que nosotros vamos teniendo expectativas con las demás personas, con nuestros seres queridos, con las personas que trabajamos, los compañeros de colegio, la universidad, con la gente de la calle, con los políticos, tenemos expectativas, también con Dios podemos tener esas expectativas e ir construyéndonos a partir de lo que nos pasa, de lo que reflexionamos, esta idea de lo que es Dios o debería ser Dios. Podemos ir construyendo y elaborando algunas de estas imágenes, de lo que pensamos que, cómo puede llegar a ser, qué tiene que hacer. Por eso me gustaría que hablemos en este episodio sobre las imágenes de Dios. No las imágenes físicas, no estoy hablando de estatuas, sino de aquellas representaciones que nos vamos construyendo de Él, ¿no? Dios debería hacer tal cosa, debería obrar de esta manera, responder de tal otra. Algunas, obviamente, de estas imágenes están en sintonía con el Evangelio de Jesús, que Él nos vino a revelar. Pero hay otras que podríamos decir que permanecen en nuestro inconsciente y que si bien nos decimos que somos cristianos, que somos católicos, que somos creyentes, muchas veces esas imágenes que tenemos de Dios están en contradicción con lo que Jesús vino a revelar, con lo que Jesús nos vino a mostrar. Y estoy diciendo contradicción, ¿eh? Mira vos, no estoy diciendo algunos aspectos, estoy diciendo en contradicción. Por eso, es importante que nos dejemos interpelar continuamente por Dios y que aceptemos
esta metodología que él tiene, que él acostumbra, que acostumbró en la Biblia y que también lo sigue haciendo hoy. Lo vamos a ver en la mayoría de los personajes bíblicos, que es la costumbre del desierto. Un Dios donde nos pone a prueba en el sentido de nuestros esquemas, nuestras seguridades. Un Dios que nos desinstala, que nos desacomoda. Un Dios en el cual siempre tenemos algo que aprender de Él, descubrir y profundizar. Dios es un Dios de sorpresas. ¿Por qué salió este episodio? Te cuento. El 8 de octubre de este año 2019 se entregaron los premios Nobel. Y a la persona que ganó, uno de los que ganaron el premio Nobel de Física, le hacen una pregunta que a mí me llamó la atención. Y por eso me dio lugar a poder elaborar y preparar este episodio número 3, como te contaba sobre las imágenes de Dios. Le consultan, según la entrevista en el diario que publica acá el diario Perfil, le consultan sobre el lugar de Dios en el universo. Y dice así, el físico fue contundente, ¿no? Dijo, la visión religiosa dice que Dios decidió que solo hubiese vida aquí en la Tierra y la creó. Los hechos científicos dicen que la vida es un proceso natural. Yo creo que la única respuesta es investigar y encontrar la respuesta, pero para mí no hay un sitio para Dios en el universo. Ante todo, mi respeto por esta persona, por el aporte que está haciendo a la ciencia, por algo ganó un premio. No es mi propósito criticarlo, simplemente quise extraer algunas ideas de este diálogo, especialmente de este párrafo en el cual se da esta entrevista en la cual él habla de Dios. Por un lado, dice que la visión religiosa nos habla de un Dios que solo hizo la vida aquí en la tierra, que solo esto es lo que creó. No sé cuál es la imagen de Dios que él tiene o la idea de Dios que también le han presentado, pero el Dios de Jesús, el Dios que nosotros los cristianos, los católicos afirmamos, lo decimos bien en el credo, ¿no? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Dios es el Creador del universo. Con eso no estamos limitando que solo haya creado lo que hoy tenemos conocimiento o conciencia de que existe. Cuando decimos que Dios creó el universo, estamos diciendo que Dios lo creó todo. Lo que hoy conocemos, lo que antes no se conocía y lo que todavía no conocemos y que vamos a seguir descubriendo. Y por otro lado, esta imagen de que no hay sitio para Dios en el universo. Enseguida cuando leí esto, me puse a pensar qué imagen, ¿no?, podía tener este señor de Dios. ¿Cómo concibe a Dios habitando el universo? Muchos de nosotros tenemos una idea de un Dios como el de los Simpsons, ¿no?, que va caminando entre las nubes. Podríamos decir un Dios Poppins también, ¿no? Un Dios que está bajando ahí en las nubes, ¿no? Y si bien Dios es el creador del universo, todo se hizo por Él y todo se sostiene por Él, porque Él sigue sosteniendo su creación y a través de su providencia, Dios trasciende esta creación. Así que son imágenes que tenemos que ir puliendo, porque lo podemos tener también nosotros los creyentes. No quiero criticar ni juzgar, como te decía recién. Simplemente me pongo a pensar qué imagen de Dios puede haber construido esta persona, el ganador del Nobel, que aún se manifieste agnóstico o no creyente, también tiene una imagen de Dios. Podemos comprender esa idea del ser superior a partir de lo que él dice, de lo que él escribe, de lo que él responde, pero también a través de lo que nosotros cantamos, de lo que nosotros decimos, de lo que escribimos, de lo que dibujamos, de lo que compartimos en una charla de café, tomando ahí una cerveza entre los amigos, pero también cuando rezamos o cuando nos enojamos con Dios. ¿Cómo saber qué imagen tiene, por ejemplo, un ateo? ¿Qué imagen de Dios tiene, no? Bueno, cuando te responde que no cree porque tal cosa, ¿no? Yo no puedo creer que exista un Dios cuando haya niños que se enferman. Ahí tenemos una imagen de Dios, ¿no? Pensemos que también hay personas que son creyentes y que a través de su oración, de sus discursos o sus reflexiones, conclusiones, también nos habla acerca de esa idea, esa representación que se han hecho de Dios. Bueno, pero para que esto no se haga en volante, donde hay una persona que te está hablando, saturando, te cuento que hice una entrevista. Lo llamé al padre Manuel Sicré de la ciudad de Buenos Aires, él es un sacerdote jesuita, y le hice preguntas acerca de esto que estamos reflexionando. Te invito a escuchar el diálogo que mantuve con él. Hola Manuel, un gusto poder estar acá con vos a través de esta entrevista en este podcast. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Un gusto poder saludarte y muchas gracias por
tenerme en cuenta para comunicarte. Padre, contanos brevemente quién sos, así las personas que te están escuchando en este podcast te conocen. Bueno, con mucho gusto. Soy Emanuel Sicre, soy jesuita, sacerdote, tengo 36 años, actualmente estoy trabajando en educación en el Colegio del Salvador, en la ciudad de Buenos Aires, y desde que estudiaba teología y en realidad desde que estudio me gusta mucho escribir, entonces desde hace ya un tiempo me dedico a reflexionar sobre los temas de la fe, las inquietudes humanas, espirituales que tenemos, y después primero lo hice un poco más informalmente, después me dediqué a armar un blog y trabajo mucho con las redes sociales tratando de darle la vuelta al lenguaje en el que podemos traducir cuestiones de siempre, de alguna manera, pero que también en nuestra sensibilidad se manifiestan nuevas. Entonces, bueno, haciendo como ese link entre lo que está siempre en nosotros como búsqueda y las respuestas que están en las escrituras o en los mismos, en la tradición de la gente que es más santa que uno, y esas cosas vale la pena rescatarlas y traducirlas, ¿no? Como decía recién Emanuel, él tiene un blog. Vos sabés que, padre, cuando leía el encabezado de tu blog donde dice caminante de palabras, me llamó mucho la atención esa expresión. Contanos qué significa. Bueno, me gusta mucho, estudié literatura antes de entrar a la compañía, y para mí ha sido la palabra y las palabras siempre han sido como un camino hacia la interioridad y por ende un camino hacia el encuentro con el misterio de Dios habitándonos. Y las palabras son como ventanas hacia realidades mucho más profundas de las que parecen a veces, ¿no? Si uno se detiene a contemplar una palabra, por simple que aparezca, no sé, por ejemplo, un no Sí. o un sí, y de repente aparecen un montón de cosas detrás, ¿no? Entonces me gusta caminar esas palabras, me gusta como ser un peregrino que busca el sentido que está detrás de las palabras. Emanuel, nos adentramos sobre el tema que estamos hablando en este podcast. Contanos, ¿qué es una imagen de Dios? Bueno, en principio tiene que ver con algo que nosotros proyectamos, con algo que desde niños vamos como diciendo, bueno, imagínate que Dios viene a decirte tal cosa, y entonces uno ahí ya proyecta una imagen que por lo general está relacionada a la imagen de las autoridades, de las personas de las que dependemos cuando somos chiquitos, ¿no? Mamá, papá, quizás nuestros abuelos, o alguna figura que está como ejerciendo ese rol de autoridad, de presencia importante, de altura, podría decir, ¿no? Desde cuando uno es chiquito mira para arriba, ¿no? Claro. Y de ahí empieza a forjarse, y se nos comunica que Dios está presente en nuestra vida, empieza a forjarse una especie como de proyección. Esto que es lindo de papá está en Dios, esto que es lindo de mamá está en Dios. Pero también se van mezclando las cositas que a veces no son tan buenas, o que nos gustan menos, o que nos cuestan aceptar, también se van proyectando en esa especie de retrato de Dios que se configura. Entonces, yo pienso que a lo largo de toda nuestra historia es como si ese retrato se fuera como rompiendo, ¿no? Como si Dios mismo lo fuera ajando, lo fuera sacando para mostrar algo nuevo suyo, que tiene que ver con la relación que establecemos con Él, con el entorno, con las personas con las que convivimos, y sobre todo con esas personas que nos comunican a Dios, que nos cuentan algo de Él. Y ahí se va configurando esa imagen. Entonces, toda nuestra historia de vida tiene que ver con esa imagen que nosotros vamos haciéndonos de Dios, si es que nos lo comunicaron, porque también puede pasar que no hemos recibido como ningún dato, o que nadie nos habló nunca de Dios. Hay personas que no son creyentes, no porque no quieran, sino porque quizás nunca les contaron que hay un Dios, o que el misterio de Dios es algo que nos envuelve, que está más allá de nosotros. En fin, pueden darse varias circunstancias, pero en principio diría que la imagen de Dios es esa proyección, esa imaginación que nosotros tenemos sobre aquello que no podemos abarcar y que le llamamos Dios. Y que tiene que ver con las experiencias que tenemos cada uno, ¿no? Desde ya. Siempre las experiencias son las que van forjando el conocimiento. Entonces, cuando nosotros decimos que conocemos algo de Dios, lo conocemos a través de nuestras experiencias, ¿no? Y son tan diversas como las historias de cada uno, esas experiencias, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay quienes respetan a Dios porque le dijeron portate bien, porque si no Dios te va a castigar, ¿no? Claro. O hay alguien que cree en Dios porque podemos ganar favores, ¿no? O bendiciones, o protecciones, pedirle a Dios antes del examen, decimos, ¿no? Para que te vaya bien.
o por favor, Diosito, no te lleves a mi abuelo, a mi abuela, no cuando hay un enfermo. Claro. Entonces creemos, ahí como que vamos teniendo ya una imagen que está, de hecho incluso cuando decimos que una persona tiene fe porque Dios le dio la fe y a otra que no tiene fe porque Dios no se la dio, ahí también hay una imagen de Dios bastante interesante y preocupante, diría también, ¿no? Porque la fe ahí tiene que ver más con un premio. Claro, como algo que se da en cuanto somos buenos, ¿no? Si tenemos los méritos necesarios. Bueno, ahí está la relación que nosotros podemos establecer entre cómo es que recibimos a Dios y cómo es que recibimos los premios y los castigos en nuestra vida ordinaria, por ejemplo, en la escuela o siendo hijos en la familia, ¿no? Si te portás bien, tal cosa. Entonces también asociamos a Dios a eso. Y ya que vos estás trabajando en los colegios, acompañando a los jóvenes en sus caminos de fe, ¿cuáles son las imágenes que ellos tienen, ¿no? ¿Y qué desafíos se nos presenta a nosotros al momento de trabajar con la juventud? Sí, un poco coincido con lo que diagnosticaron en el sínodo de los jóvenes, ¿no? Eh, por un lado que hay una experiencia innegable de este misterio de Dios en los chicos. Lo que sucede a veces es que hay como una especie, digo yo, de desencuentro semántico, ¿no? Ajá. A veces la tradición nuestra dice o denomina de alguna manera la experiencia de Dios y los chicos parece que pueden nombrarla con nuevas palabras o con nuevas formas. Entonces dicen que no creen o dicen que no se puede creer, pero en realidad sí están creyendo, ¿no? Como que ahí, sobre todo, ¿en qué imagen de Cristo? Yo siento que tiene que ver con un Cristo que está más adentro que afuera, ¿no? A veces ellos andan enojados con una imagen que la Iglesia, cuando no se porta tan bien, ofrece de Dios. Entonces están enojados con esa imagen que ofrece la Iglesia, quizá aquella Iglesia que nos duele a todos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, dicen o que no se cree o que no se puede creer. Y el sínodo destaca una nueva forma de realidad con respecto a los jóvenes, que es aquellos que no saben si creen o no. Como que hay una especie de indiferencia al misterio de Dios, como si el mundo se hubiese vuelto demasiado materialista y solo es lo que vemos, tocamos, sentimos y ya no hay más allá, ¿no? Como si todas las cosas hubiesen perdido su misterio. Entonces, yo creo que la forma de poder acercar a Dios tiene que ver con el vínculo que establecemos con los jóvenes, ¿no? Sí. Yo siento que la fe es un acto de confianza y muchas veces nos cuesta confiar en los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, confiar, aunque nos equivoquemos, como todos nos equivocamos, confiar en que tienen posibilidades, en que pueden creer más allá de lo que les pasa, o a pesar de lo que les pasa, creo que nos da un acceso privilegiado para hablar de la experiencia de Dios. Y hay algo que a mí me ha resultado como bien interesante en los diálogos más personales que vivo con ellos, Sí. y es el misterio de la Pascua. Uh-huh. A nosotros se nos ha colado la Pascua solamente como un momento del año, como si fuera algo que pasa una vez al año y que tiene que ver con un Jesús que murió por nuestros pecados y nada más. Y no porque no lo sea así, sino que creo que hay que recuperar el sentido de la transformación, de aquello que se nos empascua, digo yo, ¿no? Como de aquello que cambia en nuestra vida, ¿no? Aquello que yo creía que era de una manera y ahora es de otra. Esa transformación, ese cambio, esa conversión, creo que es un gran desafío comunicarla y hacerla ver en los jóvenes que están llenos de cambios en su vida, ¿no? Claro. En esto que llamamos adolescencia es un constante cambio, ¿no? De venir de emociones, de experiencias, de conocerse a sí mismos, que los van haciendo reconocer que ya las cosas no son como antes y se tienen que abrir a cosas nuevas, que a veces son dolorosas y que hay que aceptarlas y vivirlas y encontrarles el sentido. Pero ¿qué es la Pascua si no el sentido a la vida, el sentido a una muerte que nunca es definitiva, ¿no? Gracias, Emanuel, por tus palabras. Seguramente muchas de las personas que están escuchando este podcast pondrán pausa en un momento y estarán reflexionando muchas de las ideas que vos dijiste. Así que gracias de corazón, que Dios te bendiga y nos encontramos en un próximo episodio con vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y ojalá que todo el trabajo que vos hagas siga sembrando reino en tantas personas que te oyen y que comparten tu trabajo. Un abrazo grande, hasta la próxima. Abrazo grande y bendiciones a tu familia.
Bueno, este podcast es un poco más extenso que lo que uno pretende, pero creo que el tema lo amerita y creo que el aporte de tanto de las personas que se engancharon respondiendo en las preguntas de Instagram como el aporte que recién hacía el padre Manuel Sicré, creo que es valioso y vale la pena poder hacerlo un poquito más extenso, ¿no? Me quedaba pensando, ¿no? Es decir, bueno, cuando nos encontramos con personas que dicen no creer, eh, ¿cuántas personas debe haber que son ateas, pero no de Dios, sino de la imagen de Dios que se construyeron, que nosotros le hemos mostrado? Y que muchas veces no está en sintonía con el Dios de Jesús. Generalmente el antitestimonio nuestro es un caldo de cultivo para que se construyan y se edifiquen estas falsas imágenes. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ante todo, abrirnos, como te decía, a las sorpresas de Dios. Dejarnos que Dios nos desinstale, nos desacomode. Generalmente en la vida van pasando acontecimientos, circunstancias en las cuales vamos descubriendo aspectos de Dios que pretendíamos o que intentábamos o que creíamos que era de tal manera, y Dios se nos sigue revelando y nos sigue descubriendo cosas nuevas acerca de Él. Así que qué lindo que es estar abiertos, esta apertura que hablaba Emanuel, estar abierto a lo que Dios nos va hablando, nos va diciendo, lo que Él nos va hablando a través de la Escritura, lo que nos va hablando a través de los signos de los tiempos, en los acontecimientos que nos va pasando. ¿Cuál es la clave de todo esto? Yo creo que la clave es que miremos a Jesús y que tratemos de profundizar nuestra mirada en Él para descubrir cuál es el Dios que Él nos vino a mostrar, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si lo miramos a Él, si vemos lo que Él nos dijo, si vemos lo que Él hizo, vamos a descubrir verdaderamente cómo es Dios. ¿Y qué rasgos tiene el Dios de Jesús? Podríamos decir que lo primero es un Dios que es bueno, es un Dios que es tierno, que es cariñoso, que es delicado. Es un Dios que nos trata no como cosas, sino como personas, y no solo como eso, sino como hijos. Es un Dios que te quiere. Es un Dios que es compasivo y misericordioso. Por eso muchas de las expresiones que a veces utilizamos pueden no estar en sintonía con este Dios tierno, misericordioso, compasivo, que Jesús nos vino a mostrar. Dios es un ser que nos guía y que nos acompaña. Dios es un eterno acompañante, escuché una vez la expresión. Es un Dios que camina a nuestro lado. No es un Dios que está allá a lo lejos, caminando por las nubes del universo, sino que es un Dios que se hace Emmanuel, que está con nosotros. Es un Dios que se ha dejado tocar, palpar. Es un Dios que se ha dejado escuchar. No es un Dios que está en el Olimpo, al contrario. Es un Dios que está en nuestro interior, porque es un Dios en el cual nosotros somos su casa, su templo. Es un Dios que nos cuida. Es un Dios que nos sostiene. Es un Dios que nos defiende, que nos ayuda, que está atento a nosotros, que nos escucha y que quiere nuestro bien, que nos comprende. Es un Dios que es paciente con nuestro caminar. Es un Dios que es capaz de dejar las ovejas que tiene ya aseguradas para ir al encuentro de nosotros que nos perdemos y extraviamos. Es un Dios desproporcionado en cuanto a su generosidad, que nosotros le damos un poquito, pero Él nos anticipa y nos desborda. Por eso hay tantas imágenes de Dios que nosotros tenemos, tantas representaciones que tenemos que ir purificando. Esta idea que Él es un mercader, que me da algo si yo le doy algo, que tengo que hacer alguna cuestión para que Él me dé un favor. Nada que ver con el Dios de Jesús. Es un Dios que nos anticipa, que nos primerea, que sale al encuentro. Es un Dios que, como nos muestra en sus parábolas, va al encuentro de ese hijo que vuelve, que no está esperando a que venga, sino que sale al encuentro, que abraza, que besa. Es un Dios que no tiene miedo de mancharse, de meter mano en el barro, de abrazar lo que está herido, para dar vida. Es un Dios que quiere compartir su felicidad con nosotros. Es un Dios no que nos maneja a su antojo, sino que nos regaló la libertad. Bueno, hay tantos aspectos de Dios para seguir purificando. Y mira, esto o lo vamos aprendiendo por las buenas, digamos, por las buenas leyendo su palabra, en algunas cuestiones que vamos reflexionando, o lo aprendemos por el otro lado, que son con las experiencias fuertes en la vida. Muchas veces las situaciones que nos acontecen son experiencias que son escuelas, donde nos desaprendemos, este desaprender
de falsas ideas, de falsos conceptos, para volver a aprender con H, tomar, asimilar, incorporar la imagen que Jesús nos vino a traer de Dios. Porque Él es Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso, amigo, en este podcast yo te invito a cuestionarte, a hacerte una pregunta. No pretendo con este episodio dejarte ya respuestas, sino antes bien proponerte cuestionarte, proponerte que te hagas preguntas. Como una actividad del día, ¿no? Como un pequeño mini retiro. Podés hacerlo en algún lugar o también en el silencio de tu casa, ahí un ratito. Que vayas tratando de encontrar esas imágenes de Dios que tenés y contrastándolas, ¿sí? Poniéndolas ahí en comparación con lo que Jesús te vino a mostrar. Yo creo que la clave pasa por la contemplación. Este contemplar que no es solo mirar, sino que es una mirada más profunda. Contemplar lo que te pasa. Contemplar lo que Dios te está diciendo en esa circunstancia de tu vida que hoy estás atravesando. Contemplar lo que nos pasa en el mundo. Contemplar lo que pasa hoy hacia adentro en la iglesia. Contemplar. Que va a ser para otro episodio esto de contemplar, porque está muy bueno, ¿no? Y por otro lado, el desierto. A no tenerle miedo al desierto, porque es ese lugar donde nos encontramos esencialmente, existencialmente solos. Y ahí Dios nos seduce, nos enamora, nos desinstala, nos desacomoda, como te decía anteriormente, y se nos revela, se nos muestra. Por eso la vida del cristiano hoy, en este año, con el trajín de las cosas que va viviendo, es clave la contemplación y el desierto. Es clave. En tu experiencia tuya, en tu vida, es clave que te des momentos para estas dos cosas. Desierto y contemplación. Desierto quiere decir frenar, bajar un cambio. Desierto quiere decir encontrarte cara a cara con Dios. Y contemplación es animarte a ver lo que Dios te quiera mostrar. En términos de fútbol, te la dejo picando, ¿sí? Seguí trabajándolo vos, ahí donde estás, y dejate sorprender por Dios. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. Comparte esta serie de podcast con tus familiares y amigos. ¡Vamos que se puede!